días. Mi nombre es Hernán Torres, docente del área de matemáticas de la Institución Educativa Integrado Jornada Mañana. Teniendo en cuenta algunas inquietudes y dudas por parte de algunos estudiantes que me han expresado por medio del grupo de WhatsApp, llegamos a un acuerdo con el profesor Orlando Vázquez, que orienta en grado décimo en la jornada tarde, para realizar un video en el cual vamos a desarrollar entre 3 y 4 ejercicios que ya están en el taller, para que de esa forma ustedes tengan mayor claridad acerca de el tema resolución de triángulos rectángulos. Entonces, voy a explicar el primer ejercicio, el punto A, ¿cierto? Que nos dice a nosotros, o mejor, nos dan un ángulo A igual a 34 grados y un lado B igual a 12.7 centímetros. Entonces vamos a arrancar por decir que resolver un triángulo rectángulo es hallar o conocer los tres ángulos y conocer los tres lados. Si nosotros analizamos el ejercicio nos dice que este triángulo rectángulo es rectángulo en B. ¿Qué quiere decir eso? Que donde está el ángulo de 90 grados, ahí vamos a colocar la B mayúscula. La A mayúscula y la C mayúscula no tienen ninguna importancia, ustedes las colocan como ustedes deseen. Entonces vamos a asumir que aquí está A mayúscula y que aquí está C mayúscula. Tengamos en cuenta que los ángulos se mencionan con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. Hay una condición muy importante que ustedes ya, pues estoy seguro la han visto en clase, y es la siguiente: al frente de la B mayúscula se encuentra ubicado el lado B minúscula, al frente de la A mayúscula el lado A minúscula y al frente de la C mayúscula el lado C minúscula. Entonces, bajo esta situación vamos a coger estos dos datos y los vamos a ubicar en la gráfica. Entonces, a mí me dicen que el ángulo A equivale a 34 grados, entonces lo ubicamos, buscamos el ángulo A y ubicamos los 34 grados. Me dicen que el lado B equivale a 12.7 centímetros. Si nosotros analizamos, acá está el ángulo B, al frente me va a quedar el lado B minúscula, que en este caso sería la hipotenusa. Entonces colocamos 12,7 centímetros. Entonces, como hablábamos al comienzo, resolver un triángulo es hallar los elementos que hacen falta. Si nosotros analizamos este triángulo, conocemos tres elementos: conocemos la hipotenusa, conocemos este ángulo y conocemos el ángulo recto, que en este caso pues es B mayúscula. Vamos a empezar a resolver el triángulo. Hay una propiedad de los triángulos fundamental que nos dice a nosotros que la suma de los ángulos de cualquier triángulo equivale a 180 grados. Es decir, que si sumamos este ángulo con este ángulo y con este ángulo, la suma tiene que dar 180 grados. Como conocemos dos ángulos, se nos facilita hallar el tercer ángulo. ¿Cómo lo vamos a hallar? Pues como sabemos que la suma equivale a 180 grados, lo único que vamos a hacer es restar el ángulo de 90 y le restamos el ángulo de 34 grados. Obtenemos 56. Quiere decir que el ángulo C equivale a 56 grados, ¿correcto? Entonces, si analizamos la figura, ya conocemos cuatro elementos, conocemos ya los tres ángulos y conocemos la hipotenusa. ¿Qué nos hace falta hallar? Nos hace falta hallar este cateto y este cateto. Ahora, hay una forma muy fácil y muy práctica para desarrollar o hallar el valor de estos catetos, y es la siguiente. En primer lugar, yo tengo que buscar una ubicación, es decir, o me ubico en el ángulo A o me ubico en el ángulo C. No nos podemos ubicar en el ángulo B, en el ángulo recto, ángulo 90 grados. Entonces, supongamos que ustedes quieren ubicarse en el ángulo A. Entonces, yo voy a dibujar un muñequito, ¿sí? Para conocer mi ubicación. ¿Con qué fin hago la ubicación? Con el fin de identificar cuál es mi cateto opuesto y cuál es mi cateto adyacente. Tengamos en cuenta que el cateto opuesto siempre está al frente del ángulo en el cual yo estoy ubicado. Entonces, como estoy ubicado en el ángulo de 34 grados, yo miro al frente y ahí siempre va a estar ubicado mi cateto opuesto.
Como yo tengo, o ya tengo, ya conozco el cateto opuesto, ya sé la ubicación de la hipotenusa, por ende, este viene a ser el cateto adyacente. Tengan en cuenta que si hay algún estudiante que toma la decisión de no ubicarse en A, sino de pronto toma la decisión de ubicarse en C, lo único que van a variar son los catetos. Es decir, que si yo estoy ubicado en el ángulo C, este pasaría a ser mi cateto opuesto, puesto que queda al frente, y este pasaría a ser el cateto adyacente. La hipotenusa sí siempre está ubicada en el mismo punto. Vamos a encontrar los catetos, vamos a buscarlos. Entonces, para nosotros hallar los catetos tenemos que tener en cuenta las funciones trigonométricas. Hay unas fórmulas que ya están establecidas y que ustedes seguramente en clase ya las vieron, que son las siguientes. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, aquí ustedes van a tomar la decisión de qué quieren hallar primero, si el cateto opuesto o el cateto adyacente. Supongamos que ustedes quieren hallar el cateto opuesto, quieren hallar en primer lugar ese cateto. Entonces, ustedes van a mirar acá las tres funciones y van a mirar de esas tres cuáles tienen cateto opuesto. Entonces nos damos cuenta que la función que tiene cateto opuesto es la función seno y la función tangente. Ahora, hay que mirar si verdaderamente ambas nos sirven o solo una de ellas. ¿Cómo hago yo para saber eso? Si yo miro la función seno, yo me doy cuenta que seno es cateto opuesto, que es lo que quiero hallar, ¿cierto? Sobre hipotenusa. Si yo miro la gráfica, me doy cuenta que la hipotenusa sí la conozco. Es decir, a mí me sirve una función, ¿cierto? Que me indica a mí lo que yo quiero hallar y algo que ya conozco. Miremos la función tangente. Si ustedes analizan la función tangente, el cateto opuesto no lo conozco y el cateto adyacente tampoco lo conozco. Miren la gráfica y ninguno de los dos lo conozco. Entonces, como no conozco ninguno de los dos catetos, esta función no me sirve porque yo necesito conocer al menos uno. Entonces, como ya llegamos a la conclusión de que la función que me sirve es la función seno, la vamos a colocar aquí abajito. Entonces, seno del ángulo. ¿Qué ángulo vamos a colocar aquí? Pues el ángulo de la ubicación, la que ustedes decidieron al comienzo. Entonces nos damos cuenta que el ángulo en este caso es de 34 grados. Por eso nos queda seno de 34. Será igual a, por fórmula, la función seno que es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es el que nosotros vamos a hallar, CO, sobre la hipotenusa. La hipotenusa equivale a ¿qué? A 12.7. Eso lo analizan en la gráfica. Entonces equivale a 12,7. Entonces, ustedes en años pasados han visto un tema que se llama ecuaciones. Las ecuaciones traen unas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Una cantidad que está sumando y la cambiamos de lado pasa a restar. Si está restando y la cambiamos de lado pasa a sumar. Multiplicando pasa a dividir y dividiendo pasa a multiplicar. Aquí nosotros tenemos una incógnita que es CO. Entonces, aquí, ¿cuál es el objetivo? Despejar esa incógnita, es decir, dejarla solita a un lado. Lo que lo esté acompañando, lo tenemos que mandar para el otro lado. Si nosotros analizamos este 12.7, como está abajo en el denominador, nos damos cuenta que se está dividiendo. Entonces, como está dividiendo y yo lo voy a cambiar de lado, pasaría a multiplicar según las condiciones de las ecuaciones. Entonces, esto me va a quedar seno de 34 grados multiplicado por 12.7 centímetros, ¿no? Hay que colocar la unidad de medida, centímetros. Entonces decimos que el cateto opuesto será igual a... Entonces aquí viene el manejo de la calculadora. ¿Cómo van a desarrollar ustedes esa operación? Entonces colocamos seno de 34, recuerden que el puntico nos indica multiplicación, multiplicado con 12.7 y le damos igual. Eso nos da un resultado de 7.10 centímetros. Y ahí ya encontramos nuestro cateto opuesto. Y vamos colocando la respuesta si ustedes lo desean en la gráfica. Entonces 7,10 centímetros. ¿De acuerdo? Si ustedes analizan la figura de los 6 elementos, ya conocemos 5. Ya conocemos los 3 ángulos, ya conocemos la hipotenusa y conocemos el cateto opuesto. ¿Qué nos hace falta hallar? Nos hace falta hallar el cateto adyacente. Entonces, para hallar el cateto adyacente hay dos formas. La primera, ustedes pueden aplicar el teorema de Pitágoras.
La segunda, podemos utilizar las funciones. Ustedes pueden trabajar la fórmula o la forma que ustedes deseen. Vamos a seguir trabajando con las funciones. Entonces, como yo voy a hallar cateto adyacente, vamos a mirar cuál de las tres funciones es la que nos sirve. Entonces, nos damos cuenta que el coseno tiene cateto adyacente y la tangente también tiene cateto adyacente. En el coseno, ¿conocemos la hipotenusa? Sí, claro, la conocemos. Entonces, esa fórmula nos puede servir. Pero si analizamos la tangente, nos damos cuenta que nosotros ya conocemos el cateto opuesto. Es decir, que para este caso, o nos puede servir esta fórmula o nos puede servir esta fórmula. Ustedes escogen la que quieran, igual van a llegar al mismo resultado. Escojamos la tangente. Entonces, me va a quedar tangente del ángulo. ¿Pero cuál ángulo es? La ubicación, ¿cierto? Un ángulo de 34 grados. Será igual a, por fórmula, a cateto opuesto. El cateto opuesto lo acabamos de hallar, ya lo conocemos. ¿Que equivale a qué? A 7.10 centímetros. Sobre el cateto adyacente, que es lo que nosotros queremos hallar. Aquí pasa algo curioso y pues por experiencia lo puedo decir, los estudiantes se confunden un poquito en esta parte. ¿Por qué razón? Si ustedes analizan la primera parte, se dan cuenta que el cateto opuesto estaba arriba en el numerador. Mientras que aquí lo que vamos a hallar no está en el numerador, sino está en el denominador. Cuando yo voy a despejar algo, eso nunca puede quedar en el denominador. Necesariamente tiene que quedar arriba en el numerador. ¿Cuál es la fórmula? Hombre, pues la fórmula es, como este CA está abajo, yo voy a asumir que está dividiendo. Si está dividiendo y yo lo cambio de lado, pasaría a multiplicar. Entonces me va a quedar algo así, me va a quedar CA multiplicado con tangente de 34 grados igual a 7.10 centímetros, ¿sí? Entonces el primer paso es subir el cateto adyacente. Entonces está dividiendo, lo pasamos a este lado a multiplicar. Ahora sí, como está en el numerador, ya lo podemos despejar. Entonces decimos que CA será igual a 7.10 centímetros dividido, entonces, como este tangente de 34 está multiplicando, ¿cierto? Y yo lo voy a cambiar de lado para que el CA me quede solito. Entonces, como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Dividido tangente de 34 grados. Entonces decimos que CA será igual a, cogemos la calculadora y trabajamos, 7.10 dividido, no se les olvide que esta línea horizontal es división, dividido tangente de 34 y eso nos va a dar 10.5 centímetros. Cerramos la respuesta, la colocamos en la gráfica, 10.5 centímetros y de esta forma, como ya hallamos todos los elementos, ya conocemos los tres ángulos y conocemos los tres lados, damos por terminado el primer ejercicio. Pasamos rápidamente al segundo ejercicio. El segundo ejercicio también está en el taller que ustedes están trabajando y es el B del segundo punto. En ese ejercicio nos dicen que hallar el valor de Y. Acá ya no tenemos que hallar todo porque el ejercicio no nos lo pide. Simplemente nos dice hallen el valor de la Y. Si ustedes analizan el ejercicio, Y en este caso es un ángulo. Es decir, que yo no tengo ni que hallar la hipotenusa ni que hallar este cateto. No es necesario, solamente vamos a hallar lo que me piden. Ejercicio muy fácil, puesto que ustedes ya saben que por propiedad la suma de los tres ángulos equivale a 180 grados. Entonces, como yo conozco dos ángulos, pues obviamente ya sabemos cómo hallar el tercero. Entonces, como la suma de los tres equivale a 180 grados, ¿cierto? Lo único que yo hago es restarle los dos ángulos que conozco. Ya saben que el ángulo recto equivale a 90 y el ángulo que nos dan acá equivale a 25 grados. ¿Eso nos da cuánto? 65 grados. Quiere decir que para este caso el ángulo Y es igual a 65 grados. Listo, con esto damos por terminado la explicación de dos ejercicios que ustedes tienen en el taller. Muchas gracias.